amigos, y aquí estamos de nuevo. Gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros en la Silla del Progreso. Todas las personas que se sientan ahí tienen algo en común, y es que están haciendo algo, están progresando, están bien en la vida. Sé que naciste en Ecuador, en el 88 te mudaste a New Jersey, en el 89 te mudas a Tampa. ¿Cómo fue el proceso de llegar a los Estados Unidos viniendo de Ecuador? Me estabas contando que era bien difícil ser una niña en el mundo del soccer, ¿no? Sí, y claro, ahora eso es diferente, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo yo siempre era muy activa, entonces siempre hacía lo que me decían que no podía hacer. Y eso ha sido parte de mi personalidad. Cuando a mí me dicen que yo no puedo hacer algo, eso es lo primero que voy a hacer. Y el liderazgo que tengo pues me ayuda, y en ese tiempo las niñas no jugaban soccer y mucho menos eran arqueras, y eso era lo que yo era, porque mi papi era el coach de un grupo de muchachos. Entonces siempre yo tenía que hacer estas discusiones con mis compañeros, o tener estas negociaciones para poder llegar a ese puesto. Claro. En un día entro a la cancha y todos ellos estaban jugando como que si nada hubiera pasado con una muchachita. Esta niña era rubia, ojitos verdes, y en un momento yo me sentí como que yo era diferente, porque era diferente. Ella era una niña, yo también, y porque ellos jugaban con ella y la aceptaban y no le daban todos los problemas que a mí me daban. Y entonces mis compañeros me dijeron, es que ella es una americana. Entonces yo enseguidita quise saber qué era ser una americana. Claro. Y ella había ido era de los Estados Unidos, y había ido al Ecuador a hablar del evangelio a nuestra comunidad. Entonces me acuerdo correr a mi casa, porque le dije a mi mami, ok, esto es lo que voy a tener que hacer para poder jugar fútbol y que no me den mucho problema. Tenemos que mudarnos a los Estados Unidos y tengo que conocer a este señor que se llama Jesús para yo poder lograr lo que yo quiera. La mentalidad del niño. Sí, a los 10 años. Con mucho esfuerzo, tú sabes, en nuestros países, cuando tú terminas el 6º grado, que es la primaria, pasas a la secundaria. Y como regalo, mis papis, como te digo, mucho esfuerzo, mucho dinero que costó, ellos me mandaron aquí a los Estados Unidos a que yo pase un mes. Ahí conocí Manhattan. Y bueno, enseguidita, en los 3 días que yo estuve aquí, aprendí el sistema del subway, que ese es como tú te mueves allá en Nueva York. Y sí hablaba un poco. En Ecuador no había trenes, ¿no? No, en Ecuador no hay trenes. Ahora ya hay. Sí. Están inclusive pensando hacer subways allá. Okay. Pero hay otras maneras de transporte. Pero, por ejemplo, entonces cuando yo regresé al Ecuador, estaba yo a los 12 años, yo me acuerdo decir en el viaje de regreso, llorar y decir, América, tú no has oído lo último de Rosy, yo voy a regresar. Y con mucho o sea, desde ahí yo me acuerdo ponerme algo en mi cabeza y decir, lo voy a lograr. Y a los 17 años venimos acá a New Jersey, mi hermana y yo al principio, y para mí fue como que, ok, esa era una victoria, no era lo que yo desde niña lo había hecho, y yo sabía que aquí iba a ser muy exitosa. Dice Roy Rojas de la Fundación Prospera, que lo entrevisté, un amigo. Él dice que es una chispa sagrada que tienen las personas que emprenden, que dicen lo voy a lograr, que saben hacia dónde van. Personas que hacen cualquier cosa con tal de, hasta cierto límite, claro está, con tal de llegar a su meta. Claro. Me dijo que empezó trabajando en un McDonald's. Sí, mi familia y yo comimos McDonald's, creo que por Dios mío, 6 meses. Empezábamos con las hamburguesas, porque lo que en ese tiempo, cuando quedaba la comida, pues te la podías llevar a la casa, ahora ya no. Pero al principio comíamos de todo, pero ya después era solo los Chick-fil-A, sí. o los Pero es bueno, porque cuando la cultura, hay personas, las que yo conozco normalmente son personas que lo que sea lo van a hacer, pero hay personas que dicen fast food, yo no voy a trabajar en fast food, y es que el comienzo no tiene que ver, el trabajo nunca es deshonra. Tú puedes trabajar en lo que sea. Inclusive, es bien puntual esto, las personas que recogen la basura en los Estados Unidos ganan más de $60,000 al año. Sí, un plomero,
o sea, eso se llama un vocational school, o sea, un trade work. Mira, aquí les meten tanta idea a los niños que tienen que terminar la universidad. Cuando los chicos que por A o B no puedan todos ir a la universidad, primero porque no tienen el dinero y segundo porque tal vez no tienen la capacidad, pueden hacer más dinero en un trabajo, un trade work, como es eso, un plomero o uno de esos que, el welding, la gente bueno, ¿cómo es eso? Que solda. Sí. Aquí, al menos en Pasco, hay una demanda para estos tipos de trabajo. Y en la soldadura me parece que son 3 a 6 meses el curso. Y un soldador, yo conozco un muchacho que era camionero y él se salió de los camiones hace como 3 meses. Me contó el papá que se salió porque le ofrecieron $45 la hora soldando. Y se bajó de su camión, lo vendió y se fue a soldar. Sí. Hay todo tipo de trabajo. Estudiar es bien importante porque necesitamos un doctor que nos atienda, un abogado que nos defienda. Pero realmente hay posibilidades. Si no estudiaste, no tuviste la oportunidad, los recursos, hay buenas oportunidades de hacer dinero. Bienes raíces, el real estate, bien, solamente debes estudiar unos meses, sacar una licencia y ser bueno, claro. Mira, hay dos profesiones que son las que más dinero te hacen en este país. Una es la de bienes raíces y otra es financial services. En eso de financial services están los seguros, están las inversiones. Por ejemplo, con lo que yo hago de los seguros de Medicare. Eso es lo más estable. Y si a mí me hubieran dicho cuando yo era pequeña, sácate esa licencia, que no es difícil, es una semana que tú trabajas, son 40 horas, que tú ahora lo puedes hacer online. Y eso a mí me cambió la vida, pero yo ya tenía casi 35 años, 40 años. Imagínate si yo empezaba pequeña en vez de, o sea, más temprano, como cuando yo empecé McDonald's. Pero me preguntaste McDonald's, espérate un poquito. Ahí fue donde yo me di cuenta que la gente, que yo soy muy buena con la gente. Y ese customer service. Ese don, básicamente, tal vez se dio cuenta y tal vez también lo desarrolló en el McDonald's. Básicamente, qué pereza trabajar en un McDonald's. Desarrollé mi manera de hablar para poder hacer mi trabajo que hago ahora. Gracias a que tuve customer service. A relacionarme. O sea, yo he tenido 2 trabajos en mi vida. Al principio que empecé con American Express, pero mi papá y yo queríamos poner una agencia de negocios, que en ese tiempo las agencias de negocios, de viajes, agencias de viajes, hacían mucho dinero. Sí. Entonces mi papi y yo fuimos a la escuela para sacar nuestra licencia, nuestra agencia de viaje. Pero en ese tiempo toda esa parte de esa profesión cambió. Y ya tú no podías hacer un porcentaje de las ventas que venían, sino era un flat fee de $50. Entonces, todas estas compañías de travel agents cerraron. Ahí fue que yo entonces lo que hice, me fui a trabajar con American Express Travel Services y empezar a hacer viajes para personas de negocios. Okay. Entonces, cuando tú sabes las corporaciones que mandan a los CEOs y cosas así, ellos tienen que irse. Yo les hacía esas reservas. Experiencia, cada cosa es experiencia. Sí, y eso lo hice por 9 años. Y eso fue el customer service que aprendí en McDonald's, más eso, y la computadora. Ahora, ese tipo de sistema ya es diferente, porque es un sistema, cuando tú estás... Ahora que dice eso, qué importante que dijo diferente. ¿Cómo ha cambiado, que me habló de eso en algún momento, la forma de ver a un latino cuando usted llegó? De ver a un latino en el mundo de los negocios a como es hoy en día. Bueno, y mira, aquí la gente usa mucho el racismo, que la realidad, si este país fuera racismo, ¿por qué estamos aquí? Claro. Discúlpame. Yo nunca lo he visto. Yo hasta ahora en lo personal, claro está, porque las noticias nos dicen cosas, pero en lo personal, a mí más bien me han acomodado. Sí. ¿Dónde te pongo? ¿Cómo te ayudo? No entiendes algo en que te explico. O sea, ha sido mi experiencia personal, tal vez por mi forma de ser. Puede que eso sí, yo sí sé que existe, pero yo no lo he visto. Claro, y mira, para mí el racismo es que tú te estás poniendo una barrera tú mismo.
porque tú no realmente le puedes ver a una persona que te diga que es racista, porque realmente eso es un carácter, o sea, una parte de tu carácter. ¿Y cómo tú pruebas el carácter de una persona? No, eso es el corazón. Pero si tú dices, ay, me está tratando mal, se está tratando diferente, esa es tu manera, tu emoción. Claro. Pero en este país, mira, al principio cuando yo vine en Tampa, pues acuérdate, no había la diversidad que hay. Ahorita Tampa es la ciudad más diversa de la Florida. Y entonces cuando yo llegué aquí, había cubanos y puertorriqueños. O sea, la gente aquí no conocía nada más, era muy americano. Sí, habían dos tipos y entonces cuando yo les decía que yo era hispana, me decían, o eres cubana o puertorriqueña. Entonces yo les decía, no, no soy ni puertorriqueña. Ah, entonces tienes que ser mexicana. Porque también había las personas que cogían las manzanas, los agricultores. Entonces yo le decía, no, yo soy del Ecuador. Ah, eso está en África. Entonces ahí yo me di cuenta que primero algunos realmente no tenían ni siquiera el conocimiento, ¿no? Porque aquí, porque en nuestros países nosotros, si te das cuenta, estudiamos geografía internacional, geografía americana y geografía de tu país. O sea, con esas cosas venimos nosotros, sí, pero no aquí. Entonces yo me di cuenta que si yo me volvía una persona que educaba en esto, que la gente no entendía, no cogerlo personal, sino de decir que tal vez yo era la primera hispana que ellos veían en su vida. Y el latino, nosotros tenemos ¿cómo digo esta palabra que no suene mal? Nos victimizamos. En todo nos queremos victimizar. Sí. Si tú tienes un problema, no, yo tengo uno peor. Sí. Ah, tú te doblaste un pie, no, yo me doblé todo el pie y el otro. Queremos victimizarnos en vez de usar todo como propulsor para progresar. Aprendí mucho con Gina Pérez, una de las entrevistas pasadas. Ella me decía, usa todo lo que tengas como impulso para seguir, sé positivo. No te mantengas más de 5 segundos, creo que me dijo, en un pensamiento negativo. Claro. Porque nos victimizamos y decimos, a ver, si algo no te funciona o no te cogen un trabajo, decimos racismo. Racismo no, esfuérzate, tal vez otra persona pudo haberlo hecho mejor que tú. Claro. Si estuvieras en tu país no vas a decir que es racismo, vas a decir alguien lo hizo mejor. Claro. Pues, y esa es la cosa, que la gente te escoge por tu capacidad, no porque eres hispano o porque eres mujer. Esa era una de las cosas que en mi profesión, como yo trabajo con personas de la tercera edad y la mayoría eran americanos, acuérdate, o sea, primero me ven que soy mujer, segundo me ven que soy hispana, porque no puedo hacer nada acerca de mi cara, ¿verdad? Pero yo tenía que llegar tan profesional donde ellos, para que ellos no vean esa diferencia y entiendan que yo era una profesional que venía a darles una solución a la necesidad que ellos tenían. Sí. Y cuando yo entré así, para te digo, esa industria me ha hecho tan exitosa y con esa mentalidad de saber que no es que yo soy hispana o mujer, sino que yo soy una profesional. Y yo siempre le digo a la gente, mira, yo soy ecuatoriana de nacimiento, hispana por mi heritage, ¿no? Pues de donde yo vengo, pero americana porque yo escogí ser americana y este país me aceptó. Entonces, si este país me aceptó, yo no quería ser una ecuatoriana viviendo en el Ecuador, en los Estados Unidos, yo quería ser una americana. Entonces, cuando yo llegué aquí, a pesar de que fue difícil, yo aprendí mi inglés en 3 meses. Claro que fue difícil, ¿por qué? Porque vivía con unos americanos que no hablaban español y después de 3 días de esperarle a que coma. Eso es importante. Cuando llegó aquí, se mudó con una familia americana. Sí. Se muda con una familia americana, llegar a un lugar y tener a una familia que habla solamente inglés, debe ser medio al principio chocante porque necesita expresar las cosas. A veces uno tiene un dolor o tiene hambre. Bueno, sabes que mi papá americano, que yo le digo, él es tan lindo porque es que él pata hablaba su español y entonces ahí nos comunicábamos. Pero la realidad es que él me decía cómo se decía en inglés y me quitaba el acento. Pero ahora yo les cuento a las personas que hace como unos 5 años yo tomé unas clases de locución y fue en español. Y yo decía, pero si yo no voy a hacer programas de radio en español, yo no entiendo por qué estoy aprendiendo locución en español. Pero en ese tiempo dije, uy, lo voy a hacer a la escuela. Todo lo que uno aprende en la vida es bueno. Pero nunca se sabe el día que uno lo necesita. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí me di cuenta que mi profesor me decía que yo tenía acento americano en español. Yo decía, no, español es mi primera lengua. Eso sucede mucho cuando hablan todo el tiempo inglés.
tu acento en español cambia. Mis primos hablan diferente porque su idioma principal es inglés. Y entonces yo decía, o sea, tengo acento en inglés y tengo acento en español. No hablo correctamente, no escribo correctamente el inglés, no escribo correctamente el español. Pero esa quién soy yo. Claro. Y aceptar eso para una mejoría de mi comunidad es lo que siempre me ha hecho, me ha abierto puertas, más que de dinero, de influencia y de ser una voz y de ser una representación para los hispanos. Claro, mira, vamos a terminar esta parte. Yo siempre lo divido en dos. Quiero que me hables de su libro. ¿Ya? Aquí lo tenemos, está arriba también. Escribir un libro para mí es algo impresionante. Quiero hacerle varias preguntas sobre eso. Y quiero que me hables sobre el Medicare. ¿Ya? Quiero que las personas entiendan lo que es, cómo buscar los servicios. Y quiero que me hable acerca de otros tipos de negocios que personas que conoce tienen y que pueden, pues con eso tal vez inspirar a otros, ayudarlos. Lo del libro me interesa muchísimo. Vamos a dejar esa parte ahí. Muchas gracias. La gente espere la segunda parte que sale la próxima semana.